Ya, chicos. Entonces, iniciamos con esto de acá. ¿Alguna duda antes de empezar? Respecto al curso o algo. ¿No? Ya. Entonces empezamos acá. Ya, chicos. El tema básicamente que vamos a ver es vértebras y columna vertebral. ¿Ok? Lo vamos a dividir en dos partes, como les dije, vértebras y columna vertebral. Vamos a ver las características generales de las vértebras. Vamos a ver las vértebras por sus regiones, tanto cervicales, torácicas, lumbares, ¿no? Sacras, también el coxis. Y vamos a ver también características especiales que tienen ciertas vértebras, ¿no? Y bueno, la columna vertebral, sus curvaturas, funciones y también reparos anatómicos. ¿Okay? Básicamente, si hablamos de características generales, es porque estamos hablando de todas las vértebras comunes, por así decirlo. No estamos hablando de las vértebras especiales que tienen sus particularidades. Estamos hablando de algo general. ¿Ok? Algo que van a tener todas las vértebras. Entonces, acá vamos a dividirlo en tres. ¿Ok? Las vértebras tienen tres componentes principales, que es cuerpo, agujero vertebral y tu arco neural. Me parece que vértebras lo vieron también en anato 1, creo. ¿Ok? Así que vamos a repasar un poco. Cuerpo, agujero vertebral y arco neural. A su vez, este arco neural, ¿ok? Se va a dividir en dos partes, ¿verdad? Se va a dividir en masas laterales y en apófisis espinosa, ¿verdad? Y estas masas laterales está compuesta por cuatro cosas. Tenemos de número 1 lo que es las apófisis transversas, ¿verdad? Estos cachitos de acá, a cada lado de la vértebra. ¿Ok? Luego, ¿qué más tenemos? Las apófisis articulares. Como estamos en una vista superior en este lado, no estamos viendo las apófisis articulares inferiores, pero esto es lo que tiene que tener claro, son cuatro, ¿ok? Cuatro apófisis articulares, dos superiores y dos inferiores. Luego tenemos al pedículo, que es básicamente la parte de acá, que no se observa tanto. Este pedículo, es preguntado, normalmente preguntan esto, básicamente lo que hace es unir masas laterales y el cuerpo vertebral. ¿Ok? Une todas estas masas laterales con el cuerpo vertebral. Y luego seguimos con la lámina, ¿verdad? Que es la parte de acá. Esta lámina une también masas laterales, pero con la apófisis espinosa. ¿Ok? Masas laterales con la apófisis espinosa. Esto ténganlo bien presente, ¿ok? Que une cada cosa. Pedículo une masas laterales con cuerpo vertebral. Lámina, masas laterales con apófisis espinosa. Ok, vamos a seguir. Entonces, volviendo al inicio, las vértebras tienen tres cosas, ¿verdad? Cuerpo vertebral, agujero vertebral y un arco neural. Y este arco neural, o también llamado arco posterior, se va a dividir en lo que son masas laterales y una apófisis espinosa. ¿Ok? Y estas masas laterales, a su vez, van a tener cuatro componentes. Apófisis transversa, apófisis articular superior e inferior. Acuérdense que son el número de cuatro, dos superiores y dos inferiores. Tu pedículo y tu lámina. ¿Ok? Estas son las características generales de todas las vértebras. Otra cosa. Si ponemos una vértebra por encima de otra, lo que sucede es que se va a formar como un agujero. ¿Ok? Este agujero se llama agujero de conjunción. Puede ser que les pregunten los límites del agujero de conjunción, ¿no? Tenemos este agujero de conjunción, o en el caso de acá, ¿no? Por arriba, ¿qué tenemos? El pedículo, ¿verdad? Tenemos un pedículo por arriba, por abajo tenemos también el pedículo. Por delante tenemos lo que son el cuerpo vertebral, ¿ok? Cuerpo vertebral, y por atrás tenemos lo que son las apófisis articulares, pues, ¿no? Y como es un agujero, siempre por un agujero van a pasar cosas, van a atravesarse cosas. Entonces, ¿qué va a salir de este agujero? Ven acá, sale o emerge el nervio raquídeo, ¿ok? Emerge el nervio raquídeo. Otra cosa, lo que une, aprovechando la imagen, lo que une, por así decirlo, las vértebras también, son estos discos, ¿no? Discos vertebrales.
entre cuerpo vertebral, forman una articulación, que es una articulación intercorporal, ¿no? Y hasta acá, antes de pasar a vértebras cervicales, ¿alguna duda? ¿O algo que quieren que repita? ¿Todo claro? Entonces, chicos, vamos a pasar ahora por lo que son vértebras según sus regiones. Tenemos acá las vértebras cervicales. ¿Ok? A ver, para empezar, nosotros tenemos que saber cuántas cervicales tenemos, ¿verdad? Nosotros tenemos 7 cervicales, ¿ok? 7 cervicales. Además de ello, las características generales que les había dicho, va a tener cuerpo vertebral, va a tener su arco neural y va a tener su agujero vertebral. La única diferencia es que el cuerpo y el agujero vertebral va a cambiar o va a variar según la región en la que se encuentre, ¿no? Va a tener una característica si es una vértebra cervical, va a tener una característica si es una vértebra torácica o va a tener una característica si es una vértebra lumbar. En el caso de la vértebra cervical, tenemos acá el cuerpo con el número 1, esto de acá, y vamos a decir que es pequeño, ¿ok? Tiene un cuerpo pequeño. Ahora, ¿por qué? Si se dan cuenta, para que se lo puedan grabar, ¿ok? Hay que darle un poquito la lógica a esto. A esto le vamos a decir cuerpo vertebral y esta es la cervical, ¿ya? Cervical, torácica, lumbar. Ya, asumimos que todo esto es la columna. Ahora, el cuerpo al inicio, en la parte de la cervical, del cuello, ¿no? Va a ser pequeño, ¿ok? Va a ser de menor tamaño. Conforme va aumentando o conforme va bajando tu columna vertebral, ese cuerpo va aumentando de tamaño, ¿ok? Va aumentando de tamaño. Si en la cervical es pequeño, en el lumbar va a ser grande, ¿ok? Y siempre, siempre en la parte de las vértebras torácicas va a ser mediano, ¿ok? Mediano, el tamaño. Eso ténganlo en como un cuadrito. Acuérdense, siempre el cuerpo va de menor a mayor tamaño, ¿ok? De menor a mayor tamaño. Entonces, volviendo acá, el cuerpo, su característica es de tamaño pequeño y también que acá presenta, que lo pinté de rojo, unas apófisis semilunares, ¿ok? Apófisis semilunares. Estas apófisis semilunares solamente van a estar presentes en las cervicales, así que si les preguntan en un examen, indique verdadero o falso. Las apófisis semilunares se encuentran presentes en las vértebras torácicas. Falso, ¿no? Porque únicamente estas apófisis semilunares están en las vértebras cervicales. Eso es conforme a cuerpo. Ahora, hablando de lo que es el arco neural, les había dicho que se divide en lo que son masas laterales y en lo que es la apófisis espinosa. ¿Ok? Entonces, las masas laterales, vemos acá primero la apófisis transversa, ¿no? Pero acá hay una característica. No se parece mucho a la apófisis transversa que les mostré en la antigua diapositiva. ¿Por qué? La característica de las vértebras cervicales es que su apófisis transversa es bituberosa, o sea, va a tener un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. ¿Ok? Tenemos acá el tubérculo anterior y acá el tubérculo posterior. Estos tubérculos se van a unir y al unirse van a formar un agujero. Como estamos hablando de apófisis transversa, el agujero se va a llamar agujero transverso. ¿Ok? Y como siempre les digo, por un agujero siempre van a pasar cosas, siempre van a salir cosas. ¿Qué cosa es lo que va a pasar por este agujero? Tu VAM, ¿ok? Tu vena emisaria o también llamada vena vertebral, tu arteria vertebral y tu nervio simpático vertebral o también el doctor lo llama nervio simpático cervical. Pero es más probable que sea vertebral, ¿ok? Acuérdense de esto de acá, que es lo que pasa por el agujero transverso. Luego, terminamos de hablar de la apófisis transversa y vamos a hablar de lo que son las apófisis articulares. En el caso de las apófisis articulares, que son estas de acá, ¿ok?
También va a tener cierta característica dependiendo del tipo de vértebra, es decir, si estamos en una vértebra cervical, o una vértebra torácica, o una vértebra lumbar. Y es que va a tener un eje, ¿ok? Un eje. En este caso, la apófisis articular va a tener un eje horizontal, ¿ok? Un eje horizontal. ¿Qué sucede con esto? Esas apófisis articulares, como les había dicho, existen superiores e inferiores, ¿verdad? Entonces, cada vértebra se va a ir, por así decirlo, articulando mediante estas apófisis articulares, ¿ok? Lo que pasa con las vértebras cervicales es que como su eje es horizontal, o sea, es, por así decirlo, plano, acá hay una mayor probabilidad de que se pueda deslizar. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Es que pónganse un accidente, que hay un accidente, por así decirlo, automovilístico. Normalmente, cuando llegan los paramédicos o en sí, una persona que tenga conocimientos, siempre les dicen que no hagan movimientos bruscos al cuerpo, que inmovilicen su cuello, ¿verdad? Lo mantengan estático. ¿Por qué? Porque a estas apófisis articulares, al ser horizontales o casi horizontales, lo que va a hacer es que es más propenso a que si ha habido un accidente o una lesión, se pueda deslizar, ¿ok? Se pueda deslizar. Y hay un corte. ¿Un corte de qué? Un corte de lo que hay dentro del agujero vertebral, que vendría a ser la médula, ¿no? Por eso es importante estabilizar la parte de la zona cervical. Ahora, ¿cómo se llama ese deslizamiento de las vértebras, ¿no? De las apófisis articulares en sí? Se llama espondilolistesis, ¿ok? Espondilolistesis, ese deslizamiento que hay. Y gracias a la característica de las apófisis articulares, ¿no? De las vértebras cervicales, de que tienen un eje horizontal, es más propenso a que haya un deslizamiento, ¿ok? Esa es la característica o el por qué les explican del eje horizontal. Luego tenemos lo que es el pedículo, ¿ok? El pedículo, acá no hay mucho que decir, solamente lo que les había mencionado, que une el pedículo, masas laterales con el cuerpo vertebral, ¿ok? Masas laterales con el cuerpo vertebral. Y por último tenemos las láminas, ¿no? La lámina, que está acá, que además de unir masas laterales con la apófisis espinosa, tiene una característica que también es dependiendo de la vértebra, si es cervical, torácica o si es lumbar. Y es la forma, ¿no? Tiene una forma cuadrilátera, pero acá la característica, su diámetro transverso va a ser mayor al diámetro vertical, ¿ok? O sea, el horizontal va a ser mayor que el vertical. Esa es una característica y puede que les tomen. Normalmente toman láminas, ejes de las apófisis articulares y así, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengan claro. Una vez terminamos con lo que es masas laterales, vamos a pasar con lo que es la apófisis espinosa, ¿ok? ¿Cuál es la característica de las vértebras cervicales? Es que su apófisis espinosa, si se ven, está bifurcada, ¿no? O sea, está como que en dos, ¿ya? Entonces vamos a decir que la apófisis espinosa es bituberosa, ¿ok? Bituberosa. Luego, vemos acá, terminamos con lo que es el arco neural y vamos a pasar con lo que es el agujero vertebral, ¿ok? Que es la parte de acá, el número 3. ¿Cuál es la característica del agujero vertebral en una vértebra cervical? Que va a ser grande, ¿ya? Y acá vas a hacer de nuevo tu cuadro, ¿ok? Vas a decir agujero vertebral, ¿ok? Agujero vertebral, vas a poner cervical, vas a poner torácica y vas a poner lumbar. Vas a decir que el agujero vertebral, mientras vaya, por así decirlo, bajando, va disminuyendo su tamaño. Es decir, el agujero vertebral a nivel del cuello, a nivel cervical, va a ser mayor, va a ser más grande, ¿ok? Mientras va bajando, va disminuyendo el tamaño. O sea, si en la cervical el agujero era grande, en la lumbar el agujero es pequeño, ¿no? Y en el caso de las torácicas, les dije en ambos casos, mediana, mediana. Estamos hablando de tamaños, ¿ok? Entonces, otro cuadrito van acá. Además de tener la característica de que su tamaño va a ser grande,
también va a tener la característica de la forma, ¿no? Las vértebras cervicales tienen una forma triangular. ¿Ok? Forma triangular. Y eso serían sí todas las características de la cervical. Antes de pasar a las vértebras torácicas, ¿dudas de acá? ¿Todo claro? Tengo una duda, pero era de la diapositiva anterior. Mencionaste, el agujero de conjunción. ¿Eso es lo mismo que decir agujero vertebral? No, ¿Sinónimos? no, no, no. El agujero vertebral estamos en una vista superior acá, ¿ok? Este es el agujero vertebral. Por acá va a pasar la médula espinal, ¿ok? En el caso del agujero de conjunción, es como si tuvieras, ahí está la persona de lado, ¿ok? Entonces, la vértebra está acá, otra vértebra está acá, ¿ok? Y entre vértebras se va a formar un agujerito. No sé si se entiende. Es como que se Ah, forma sí. un agujero entre vértebras y por ahí, a partir de la médula espinal, va a emerger un nervio, que es el nervio raquídeo. ¿Ok? En la parte de acá, no sé si se ve. Esto de acá vendría a ser voy a ponerlo con esto de acá. Esto de acá vendría a ser la médula. Si se dan cuenta, está ingresando por lo que es el agujero vertebral. Pero lo que sale de la médula son estos nervios. ¿Y salen por dónde? Por los agujeros de conjunción. ¿Ok? Los nervios raquídeos. A cada lado salen. ¿Se entendió? Sí, más bien gracias. Ok. Entonces, seguimos con las vértebras torácicas. Me avisa, espérense. Me avisan 5:30 para tomarnos un descanso de 5 minutos, ¿ok? Para que no se acumule la información. Entonces, tenemos acá la vértebra torácica tipo. Entonces, primero, antes de decir las características, ¿cuántas vértebras torácicas nosotros tenemos? 12, ¿ok? Tenemos 12 vértebras torácicas. Acuérdense, cuartas cervicales teníamos 7, ¿ok? 7 y 12 torácicas. Seguimos con las características generales. Tenemos acá el cuerpo vertebral, este de acá, con el 1. Este cuerpo vertebral les había dicho que era de tamaño mediano, ¿verdad? ¿Y cuál es la característica que va a tener las vértebras torácicas? Es que va a presentar lo que son las hemicarillas, ¿ok? Unas hemicarillas articulares. ¿Con quién se va a articular? Se va a articular con la cabeza del arco costal. Ustedes vieron, creo, en Anato 1, creo que vieron la parte de tórax. Ustedes saben que el arco costal en sí es la unión de lo que es la costilla con el cartílago costal, ¿no? Costilla, cartílago costal. Se une, arco costal. Entonces, el arco costal va a tener una cabeza, ¿ok? Una cabeza. Y esta cabeza es la que se va a unir a la hemicarilla articular. ¿Para qué? Para formar la articulación costo vertebral. Costo de costilla vertebral del cuerpo vertebral, ¿ok? Pero hay una excepción. Y esto siempre preguntan, ¿cuál es la excepción? Las vértebras T1, T10, T11 y T12 presentan carillas completas. Esta es la excepción, no se van a articular, ¿ok? Presentan sus carillas completas. Así que si les ponen articulación, ¿no? Costo vertebral a nivel de T1, T10, T11, T12, no, ¿ok? Acuérdense de esta excepción de acá. Creo que también se les dijeron el ciclo pasado, pero acuérdense porque siempre la preguntan. Luego, en el arco neural. Seguimos, se dividía en masas laterales y en una apófisis espinosa, les había dicho. Y tenemos acá las apófisis transversas, que sí se parece más o menos a lo que hemos dicho, pues, ¿no? A estos dos cachitos que están acá a cada lado. Entonces sabemos que en las apófisis transversas va a haber una carilla articular. O sea, otra carilla articular. ¿Para quién? Para la articulación costo-transversa. ¿Exactamente con qué se va a articular? Con el tubérculo costal. Y es que en el arco costal, en la costilla, hay una partecita que es el tubérculo costal. Esa partecita se va a unir, ¿no? Con la carilla articular que hay en la apófisis transversa. ¿Y cómo se va a llamar esa articulación?
articulación costo transversa. ¿Ok? Seguimos con lo que son las apófisis articulares. Estamos en una vista superior, por eso es que no ven las apófisis articulares inferiores. ¿Y va a ser el eje que tiene estas vértebras torácicas? Su eje va a ser oblicuo. Por ende, acá no va a haber, por así decirlo, tanto deslizamiento, ¿no? Como es oblicuo, no se desliza. ¿Ok? No se desliza. Es decir, hay menos probabilidad de que haya una espondilolistesis. Luego tenemos el pedículo. No hay mucho que decir del pedículo, solamente que une masas laterales con el cuerpo vertebral. Luego tenemos a la lámina. ¿Ok? La característica de esta lámina es que va a ser cuadrada. ¿Vale? Cuadrada. ¿A qué me refiero con cuadrada? Es que sus diámetros, tanto el vertical como el horizontal, van a ser similares. ¿Ok? Diámetro vertical y horizontal van a ser similares. Y para terminar tenemos lo que es la apófisis espinosa, que es la parte de acá. Que vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles van a ser las características, porque también lo vieron en el ciclo pasado, se dividía en 3 tipos, ¿se acuerdan? Tipo A, tipo B y tipo C. Pero eso lo vemos en la siguiente diapo. Para terminar, vamos con lo que es el agujero vertebral, ¿ok? Agujero vertebral, que es este de acá. Vamos a decir que es mediano, tiene un tamaño mediano y es circular, ¿ok? Circular, mediano y circular. Entonces, acá una vista lateral para que puedan ver. Tenemos acá el cuerpo vertebral. ¿Ok? Cuerpo vertebral. Tenemos las masas laterales. Si se dan cuenta, las hemiquerías articulares están acá, ¿verdad? Tenemos el arco neural, que están las masas laterales, la apófisis transversa, que es esta. Acá está la carilla articular para la articulación costo-transversa. Tenemos el pedículo, ¿no? Que unía masas laterales con el cuerpo vertebral. Y también teníamos las apófisis articulares, ¿verdad? 2 superiores y 2 inferiores. Bueno, y la apófisis espinosa, pues, ¿no? Ahora acá, es la misma imagen, hasta me parece. Vamos a dividir, por así decirlo, las apófisis espinosas en 3 tipos, ¿ok? Tenemos tipo A, tipo B y tipo C. En el caso de la tipo A, va de la vértebra T1 a la vértebra T3. ¿Y cuál es la característica? Es que, si se dan cuenta, la apófisis espinosa, o el borde inferior de la apófisis espinosa, va a llegar al borde inferior del mismo cuerpo vertebral, ¿ok? Del mismo cuerpo vertebral. En el caso del tipo B, va de la vértebra T4 a la vértebra T7. Y es que el borde inferior de su apófisis espinosa va a la mitad del siguiente cuerpo vertebral, ¿ok? O del cuerpo vertebral que le sigue. Y en el caso del tipo C, vemos que va de la vértebra T8 a la vértebra T12. Y vamos a decir que su borde inferior llega hasta el borde inferior del cuerpo vertebral de la siguiente vértebra, ¿ok? De la que le sigue. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que repita? ¿Todo está claro? ¿Sí? Ok. Seguimos entonces. Tenemos las vértebras lumbares, ¿verdad? ¿Y cuántas vértebras lumbares nosotros vamos a tener? 5, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita vamos cervicales, 7, ¿verdad? Torácicas, 12 y lumbares, 5. Entonces, tenemos acá la característica de las vértebras lumbares. Es la más fácil de aprender porque no tiene tantas cosas. O sea, es como que repetido. Tenemos el cuerpo que es grande. Tenemos acá el arco neural, las masas laterales. En el caso de las apófisis transversas, ¿no? Son como horizontales. En el caso de las apófisis articulares, vemos que va a presentar como un cachito acá. Ese es el tubérculo mamilar, ¿ya? Esa es como que la característica de la vértebra lumbar, ¿ya? Su tubérculo mamilar. Luego tenemos a lo que es el pedículo, luego siguen las láminas,
que acá la diferencia va a ser esta, es cuadrilátera, ya, es cuadrilátera, pero la diferencia es que su diámetro vertical va a ser mayor al diámetro horizontal, ¿ok? Como que su altura va a ser más grande. Luego, una nota también, que se me pasó decirlo, creo que sí les dije, no me acuerdo. Las apófisis articulares, como les digo, están bien en número de 4, ¿verdad? Van 2 arriba, 2 apófisis articulares superiores y 2 apófisis articulares inferiores. Entonces, pónganse que esa es la vértebra y hay otra vértebra acá abajo y se unen, ¿verdad? ¿Se une qué? Las apófisis articulares inferiores y las apófisis articulares superiores de la siguiente vértebra, ¿ok? Cuando se unen, se va a llamar la articulación interapoficiaria, ¿ok? Entre apófisis, por así decirlo, interapoficiaria. Se articula apófisis articular superior y apófisis articular inferior, ¿ok? Luego tenemos acá la apófisis espinosa. Esta apófisis espinosa es cuadrilátera, ¿ok? Cuadrilátera. Y tenemos el agujero vertebral también, que es triangular y pequeño, ¿ok? Triangular y pequeño. Ah, y también creo que se me pasó. En las apófisis articulares, acuérdense del eje, es un eje vertical, ¿ya? Como es vertical, acá también hay, por así decirlo, mayor, así como en la cervical hay mayor probabilidad de que haya una espondilolistesis, un deslizamiento de vértebras porque es horizontal. De igual forma, en las vértebras lumbares hay una mayor probabilidad de que haya una espondilolistesis por el eje vertical, ¿ok? En la que sí hay menos probabilidades en las vértebras torácicas, porque tiene un eje oblicuo, ¿ya? Ya. Entonces pasamos a lo que es el sacrocoxis. Estamos terminando con vértebras. A ver, acá. El sacro básicamente es una fusión de vértebras. Entre 4 a 5 vértebras se van a fusionar, ¿ok? Vemos que tiene una forma como triangular. Y vamos a decir que este sacro tiene una cara ventral y tiene una cara dorsal, o una cara anterior y una cara posterior, ¿vale? También vamos a decir que tiene una base y tiene un vértice, ¿no? Y tiene bordes laterales. En este caso, por así decirlo, estamos viendo ahorita la cara ventral o la cara anterior del sacro y estamos viendo estos agujeritos, ¿verdad? Estos agujeros de acá. Se llaman agujeros sacros como estamos en la cara anterior o cara ventral, agujeros sacros anteriores. Y siempre por agujeros van a pasar cosas. Entonces, ¿qué salen de esos agujeros o qué emergen? Los ramos ventrales de los nervios sacros. ¿Ok? Ramos ventrales. Esa es cara ventral. Ahora vamos a voltear el sacro. ¿Ok? Lo volteamos. Y estamos observando ahí una cara dorsal. ¿Verdad? Una cara dorsal. Entonces, tenemos acá 3 crestas. ¿Ok? Y estas 3 crestas van a representar, por así decirlo, la fusión o la soldadura de apófisis, de apófisis articulares, de apófisis espinosas, de apófisis transversas. ¿Ok? En el caso de la cresta media, o cresta sacra media, mejor dicho, que está de acá, la que está en el medio, representa lo que es la fusión de las apófisis espinosas. ¿Ok? Fusión de las apófisis espinosas. En el caso de la cresta sacra intermedia, ¿ok? Cresta sacra intermedia, lo que va a hacer es representar a la fusión de las apófisis articulares, ¿ok? Fusión de las apófisis articulares. Y en el caso de la cresta sacra lateral, lo que hace es representar a la fusión de las apófisis transversas, ¿ok? Fusión de las apófisis transversas. Entonces tienen que acordarse de que en la cara dorsal hay 3 crestas. Luego tenemos los agujeros sacros posteriores.
acá van a ver que van a emerger también los ramos dorsales, como estamos en la cara dorsal, ramos dorsales de los nervios sacros, ¿no? Tenemos también el vértice, acá, vértice, y bueno, la parte de acá sería el orificio o el conducto, ¿no? Tenemos acá, esto de acá, que es el orificio proximal, y por acá estaría el orificio distal. El orificio distal también recibe nombre de hiato sacro. Y bueno, básicamente el conducto que va a haber, como son orificios, ¿no? Como un tubo, en sí ese conducto representa o se llama conducto sacro y representa la fusión de los agujeros vertebrales, ¿no? De las vértebras sacras. ¿Ya? Entonces tienes tu conducto sacro, que tiene su orificio proximal y tiene su orificio distal, que también es llamado hiato sacro. ¿Ok? Tenemos la base, ¿ok? Tenemos acá el orificio, estamos viendo una vista superior, ¿ok? Estamos viendo la parte de arriba. Tenemos acá a lo que es el orificio proximal del conducto sacro. Tenemos la superficie para la articulación lumbosacra. Acuérdense que se va acá a articular con la vértebra lumbar, L5. Y tenemos a los costados los alerones del sacro. ¿Ya? Eso es lo que hay en base. Lo que hay en los bordes laterales. Tenemos una parte proximal, que es una cara articular para el ilíaco. Todo esto. Cara articular para el ilíaco. ¿Ok? Y tenemos la parte distal, que acá se van a articular dos ligamentos. Tenemos el ligamento sacrotuberoso y el ligamento sacroespinoso. ¿Ok? Dos ligamentos. Bueno, no hablé del coxis porque en sí no hay mucho que decir del coxis. Es también igual una fusión entre 4 a 5 vértebras. No tiene agujero vertebral. Y básicamente la suma del sacro con el coxis tiene que representar entre 9 vértebras. 9 vértebras en sí, ¿ya? Sacro entre 4 o 5, coxis entre 4 o 5. ¿Ok? Pero tienen que sumar los dos 9. 9 vértebras. Ya. Seguimos con las características particulares. ¿Ok? Espérenme un momento, chicos. Ya, chicos. Ahora vamos a seguir acá. Entonces, me parece que a algunos de sus compañeros no les ha podido abrir el link. Me parece. Somos 20 hasta ahorita, 19. Ya, bueno. Seguimos acá. Entonces, se observa, ¿no? Creo que sí. Sí, se observa. Ya, ok, ok. Seguimos con las características particulares de algunas vértebras. ¿Ok? Son 4, ¿ok? 4 que tienen que tener en cuenta. Las 4 son cervicales, ¿ok? Tenemos el atlas, el axis, la C6 y la C7. ¿Ya? Vamos a ir viendo una por una. Tenemos acá el atlas, ¿ok? Este atlas es la vértebra C1, ¿vale? La vértebra C1. Estamos viendo una vista superior,
vamos a ver acá que va a presentar un arco anterior, ¿ok? Todo esto de acá, lo que he puesto de punteado es arco anterior. Este arco anterior va a presentar un tubérculo anterior, ¿ok? Que está acá. Y va a presentar una superficie articular. Esta superficie articular es para la apófisis odontoides del axis. ¿El axis cuál es? La vértebra C2, ¿ok? El axis es la vértebra C2. Y por así decirlo, la unión, ¿no? La unión o la articulación, ¿cómo se va a llamar? Odontoatrioidea, ¿no? Odontoatrioidea. Luego tenemos acá las masas laterales. Vemos acá la apófisis articular superior. En este caso, estamos viendo que esta apófisis articular superior se va a articular ¿con quién? Con los cóndilos del hueso occipital, ¿vale? Ustedes la parte de atrás de su cabeza, de su cabecita, ven acá unos cóndilos, esta partecita de acá. Ya, estos dos cóndilos se articulan ahí, ¿ok? En las apófisis articulares superiores del atlas. ¿Para qué? Para formar la articulación occipito-atrioidea. Luego vemos la apófisis transversa, ¿ok? Vemos acá el agujero transverso por el cual va a salir la arteria vertebral. Y tenemos, o puse estos dos puntitos acá para hablar del, son tubérculos que están acá. Se llama tubérculo para el ligamento transverso, ¿ya? Acá va a haber un ligamento. Y este ligamento, ¿ok? Es un medio de fijación para la articulación odontoatrioidea. Este es el axis, ¿ya? Este es el axis. Eso se supone que se tiene que articular acá, esta partecita de acá, ¿ya? Entonces, ese ligamento transverso es un principal medio de fijación para esta articulación odontoatrioidea. Y me parece que acá eso es todo. Tenemos acá el arco posterior. Si se dan cuenta, este atlas no tiene cuerpo, ¿verdad? No tiene cuerpo ni tiene apófisis espinosa. Solamente tiene arco anterior, arco posterior y masas laterales, ¿ok? No hay ni cuerpo ni apófisis. Entonces, en el arco posterior estamos viendo acá que hay un canal, ¿ya? Hay un canal para la arteria vertebral. Ustedes saben que la arteria vertebral pasa por los agujeros transversos hasta llegar al atlas, o sea, a la primera vértebra cervical. Va a salir y va a dirigirse hacia el canal de la arteria vertebral, ¿verdad? Para ingresar por el agujero magno u occipital, ¿no? Ese es el recorrido que hace. Y también tenemos en el arco posterior lo que es el tubérculo posterior. Luego tenemos la vista inferior, ¿ok? La vista inferior. Tenemos acá las apófisis articulares inferiores. Ya tenemos lo mismo, apófisis transversa, agujero transverso. No mencioné acá lo del agujero vertebral, ¿ok? Agujero vertebral. Básicamente acá ocurre lo que es la transición bulbomedular, ya que estamos hablando de la primera vértebra. Ya hay una transición bulbomedular. Y también estas, por así decirlo, las apófisis articulares inferiores se van a articular con el axis, ¿ok? Y va a formar lo que es la articulación axoatloidea, ¿vale? Axoatloidea. Y este es el axis. Del axis, lo único que quiero que sepa es de la apófisis odontoides, ¿ok? La apófisis odontoides. Esa es la característica que tiene el axis, esta cosita de acá. Y esta apófisis odontoides, como el atlas, la vértebra C1 no tiene cuerpo, va a representar el cuerpo del atlas, ¿ok? Luego tenemos la sexta vértebra cervical, la C6. De aquí lo único que hay que destacar es que va a haber un tubérculo, o el tubérculo anterior se va a denominar carotidio, ¿ok? Tubérculo carotidio. ¿Por qué tubérculo carotidio? Porque a este nivel, a nivel de la vértebra C6, va a ingresar la arteria vertebral, ¿ok? La arteria vertebral.
Y bueno, de la vértebra C7, la única característica que tiene, por así decirlo, de las demás, que las diferencia de las demás, es que es la más prominente. Su apófisis espinosa es la más prominente, es la que pueden, por así decirlo, se puede sentir. ¿Ok? La C7 es la más prominente. Y ya, terminamos ahí con lo que es vértebras. Y vamos a pasar a hablar de columna vertebral y curvaturas. ¿Ok? En el caso de las curvaturas, vamos a tener dos planos, un plano sagital y un plano frontal. ¿Vale? En el caso del plano sagital, que es este, se va a dividir en curvaturas primarias y se va a dividir en curvaturas secundarias. ¿Ok? Las curvaturas primarias van a ser prácticamente desde el nacimiento, o sea, vamos a nacer con esas curvaturas. Y esas son la cifosis torácica y la cifosis pelviana. ¿Ok? Cifosis torácica y cifosis pelviana. Que está acá. Esa es la torácica y esa es la pelviana. Luego tenemos las otras curvaturas, que son las curvaturas secundarias. Básicamente estas son adquiridas después del nacimiento. Y son dos también, que es la lordosis cervical, con número 3, y la lordosis lumbar. ¿Vale? La lordosis cervical lo adquirimos a los 6 meses y la lordosis lumbar lo adquirimos al año. Luego tenemos el plano frontal. En el plano frontal solamente vamos a tener esta curvatura que es la escoliosis, pero va a haber una diferencia entre diestros y zurdos. Ya, esto es fácil de memorizar. En el caso si eres diestro, ya, soy diestro, empiezo con la izquierda, ¿vale? Y empieza cervical, izquierda, torácica derecha, ¿no? Lumbar izquierda, pélvica derecha, ¿vale? Acá estamos viendo como si la persona nos estuviera mirando a nosotros, ¿ya? Luego tenemos acá al de los zurdos, ¿no? Si soy zurdo, empiezo entonces con derecha, pues, ¿no? Zurdo, derecha, izquierda, izquierda. ¿Ok? Cervical derecha, torácica izquierda, lumbar derecha y pélvica izquierda. Y así. Se tiene que acordar nomás. Diestros, ok, empiezo con la izquierda. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Soy zurdo, me acuerdo, voy con el contrario, derecha, izquierda, izquierda. ¿Ok? Luego las funciones de la columna vertebral son 4, básicamente: protección, sostén, movimiento e inserción muscular. ¿Protección a qué? ¿Qué protege la vértebra, o la columna vertebral, mejor dicho? A la médula espinal, ¿verdad? Y a todo lo que contenga el agujero vertebral. Luego está sostén, que sostiene, soporta en sí el peso, ¿verdad? Peso de la cabeza, peso del cuello, peso de los miembros superiores, peso del tronco, ¿verdad? Movimiento, ¿no? Nos sirve también para poder nosotros movernos. Tenemos la inserción muscular también, porque en las vértebras, a nivel de las vértebras, también se van a insertar músculos, ¿no? Y así, son cuatro funciones, ¿vale? Ahora vamos a ver lo que son los reparos anatómicos. ¿Ok? Reparos anatómicos. Creo que ya es 6:30. No, 6:20. Ya, antes de pasar a los reparos anatómicos, 5 minutos, ¿ok? 5 minutos de vayan a tomar agua o no sé, estírense. Ya vamos a acabar. Queda esto nomás y vamos a ver con un pasito. Que no es, ahorita no los voy a evaluar, sino es un pasito que vamos a realizar juntos para ver cómo más o menos es la evaluación en la universidad. ¿Ok? Ya, 5 minutos. Volvemos Marife, una Dime, dime. pregunta. ¿Nos vas a pasar después las diapositivas Sí, sí, o las sí. vas a subir a un drive? Lo voy a subir a un drive y el drive lo voy a pasar por el link en el grupo. Ahí está bien, gracias. Aquí, aquí. ¿Ok? 6:30, 6:30, Carla. 5:30 volvemos, chicos, ¿ok?
Ah, ¿verdad? A las personas que recién han ingresado, no me estoy fijando bien en los participantes, pero en el chat hay un link que creo que sigue abierto, si no me avisan. Es importante porque esa es su asistencia. Ya saben, chicos, la regla del programa básicamente es 2 faltas y a la tercera es un retiro del programa. Es indicaciones del comité. Todo esto está siendo grabado, así que es como decirle una regla del programa, ¿ok? Así que marquen su asistencia, por favor. Ya, chicos, volvemos a estudiar. A ver. Nos faltan esas dos y vamos con el pasito. Bien.
Ok, empezamos acá. Ya. Reparos anatómicos, chicos, ¿ok? Esto es fijo que les van a preguntar, no tanto como pregunta de verdadero o falso, sino se lo van a poner como en un caso clínico. No, no tanto caso clínico, pero ya saben cómo son las preguntas del doctor, pero les van a preguntar más o menos así. ¿Ok? Así que es importante que esto sí se lo aprendan bien. Tenemos reparos anatómicos a nivel de las cervicales. Empezamos con la C3. ¿Qué encontramos a nivel de C3? El hueso hioides. ¿Ok? A nivel de C3, el hueso hioides. Luego vamos con a nivel de C4. ¿Qué hay a nivel de C4? ¿No? En el borde superior, exactamente. Tenemos al borde superior del cartílago tiroides. ¿Ok? A nivel de C4, el borde superior del cartílago tiroides. ¿Qué encontramos también acá? El borde superior de la laringe. ¿Ok? Borde superior de la laringe. Vamos con C5. ¿Qué hay en la vértebra C5? El borde inferior del cartílago tiroides. ¿Ok? Entonces, acuérdense, el cartílago tiroides va del borde superior, ¿no? A nivel de C4 y su borde inferior termina a nivel de C5. ¿Vale? Luego seguimos con la vértebra C6. Acá hay más cositas. ¿Ok? Vemos que a nivel de C6 está el cartílago cricoides. ¿Ok? Cartílago cricoides. A nivel de C6 también acaba lo que es la laringe para dar inicio a la tráquea. ¿Ok? También acaba la faringe y da inicio a lo que es el esófago. ¿Ok? También acá vamos a encontrar un ganglio simpático cervical medio. ¿Ok? Este amarillito que ven acá es el ganglio simpático cervical medio. Este ganglio le va a hacer un ojal, ¿ya? Como que va a hacer un huequito entre ese ganglio para que pase ¿quién? Para que pase la arteria tiroidea inferior. ¿Ven? Cómo atraviesa y lo pasa, ¿verdad? La arteria tiroidea inferior. Es a ese nivel, a nivel de C6. ¿Qué más encontramos acá? El nervio recurrente laringio. ¿Ok? Acá tenemos al vago y va a dar una rama que es el nervio recurrente laringio a nivel de C6. C6 también. ¿Ok? Ingresa a la tráquea. Ahora, también encontramos a la arteria vertebral que a nivel de C6 también va a ingresar a lo que es el agujero transverso, pues, ¿no? ¿Ya? La arteria vertebral. Entonces son 6 reparos anatómicos que tienen que aprenderse en C6. ¿Okay? Luego vamos con C7. En C7 está la parte más elevada del callado del conducto torácico. ¿Okay? Tenemos también a una vena emisaria vertebral que ingresa a este nivel. Y también está el istmo de la tiroides. ¿Ok? Istmo de la glándula tiroides acá. A nivel de C7. Terminamos con las verticales y vamos a lo que son las vértebras torácicas. ¿Ok? Tenemos a nivel de T1, está el vértice acá de los pulmones. ¿Ok? Y también está la parte apical de la pleura. ¿Ok? Parte apical de la pleura y el vértice de los pulmones. A nivel de T2 tenemos lo que es el borde superior, ¿ok? Del manubrio esternal, o también llamada la escotadura yugular. ¿Vale? A nivel de T3, ¿qué encontramos? La espina del omóplato, ¿ok? O de la escápula. Y a nivel de T7 está el borde inferior del omóplato. ¿Ok? Luego tenemos este de acá, a nivel de T4. ¿Ok? A nivel de T4 vamos a tener, se podría decir, la mayor cantidad de reparos anatómicos. Empezamos con este. Es el ángulo de Lewis, o también llamado ángulo esternal, ¿no? También tenemos acá la segunda articulación condroesternal, ¿verdad? También si pasamos a este lado, vemos acá la aorta. Vemos que está terminando la aorta ascendente. Espérense, voy a coger un... No puedo coger... Esta parte de acá termina la aorta ascendente para dar inicio y fin al callado aórtico.
¿ok? Inicio y fin del callado aórtico y da inicio la aorta descendente, ¿ok? Inicia la aorta descendente. ¿Qué más? Acá también a nivel de T4 va a acabar la tráquea. Ustedes vieron el aparato respiratorio cuando acababa la tráquea, cuando se bifurcaba, recibía un nombre ese punto, ¿verdad? Que era carina, ¿no? Y como acaba la tráquea, también va a dar inicio ¿a qué? A los bronquios, ¿verdad? A los bronquios primarios. Y así, eso está acá, ¿ok? ¿Qué más? También a ese nivel, a nivel de T4, va a haber división del mediastino, el mediastino superior e inferior. La vena cava inferior también, vemos que va a terminar en la aurícula derecha. También va a estar presente el callado de la vena acigos mayor. Y también vamos a decir que la vena acigos, ¿ok? Acigos mayor, va a cabalgar al bronquio primario derecho. ¿Ok? Luego aquí. Niveles diafragmáticos. Esto también. Ya lo vieron en el ciclo pasado. ¿Ok? Tenemos T8, T10 y T12, ¿verdad? Si digo niveles diafragmáticos es porque a ese nivel va a atravesar el diafragma, pues, ¿no? A nivel de T8, ¿qué atraviesa? ¿Qué cosa atraviesa el diafragma? La vena cava inferior, ¿verdad? A nivel de T10, el esófago y los nervios vagos, ¿ok? Nervio vago derecho y nervio vago izquierdo. A nivel de T12 está la aorta, vemos acá el conducto torácico y también vemos a la vena acigos mayor, ¿verdad? Luego a nivel de L4 va a terminar lo que es la aorta abdominal y se va a dividir o se va a dar inicio a lo que son las arterias ilíacas comunes, pues, ¿no? Y también está la cresta ilíaca a este nivel, para dar la línea bicrestal, ¿ya? Entre cresta y cresta. Luego tenemos el L5, que acá empieza en sí la vena cava inferior. ¿Por qué? ¿Quién la va a formar? Las venas ilíacas, pues, ¿no? Las venas ilíacas comunes se unen, por lo tanto terminan las venas ilíacas comunes para dar inicio ¿a quién? A la vena cava inferior. Y también a ese nivel se encuentran los tubérculos ilíacos, ¿no? Para la línea biliar. Y en sí esos son todos los reparos anatómicos, chicos. En sí esa es toda la clase de vértebras y columna vertebral. ¿Ok? Esperen un momento. Ya. Ahora sí. Vamos con lo que es el paso. ¿Hasta acá alguna duda? No veo el chat. No, ¿verdad? Ya vamos a ver un poquito cómo les toman los pasitos o una que otra pregunta de examen parcial. Tenemos acá la primera pregunta, ¿ok? Tenemos paciente mujer de 35 años, quien sufre accidente de tránsito, produciéndose lesión de la mitad inferior del cartílago tiroides, ¿no? Por sus conocimientos anatómicos, usted dirá que la mayor parte de la lesión se encuentra en, y te van a poner eso, ¿no? A nivel de la vértebra, ¿verdad? ¿Qué tienes que recordar tú? ¿Mm? ¿Qué te están pidiendo? ¿O te están dando información de qué? Te dicen cartílago tiroides. Ok, cartílago tiroides. Tengo que acordarme de mis reparos anatómicos entonces. Pero además de cartílago tiroides, te están diciendo mitad inferior. ¿Ok? Mitad inferior del cartílago tiroides. Entonces, yo recuerdo, ¿no? Lo que estudié y veo acá que en sí el cartílago tiroides que va de C4 a C5, ¿verdad? Va de C4 a C5. Pero ¿qué sucede? Que si me están pidiendo la mitad inferior, me están pidiendo cuál va a ser la parte más afectada. Bien puedo decir C4, bien puedo decir C5, pero C5 abarca lo que es el borde superior. Por lo tanto, esa no es la parte que me... Estaba en la imagen anterior. Acá. Creo que puse otra imagen, me parece.
Esta de acá, ¿verdad? Sí. Entonces esta de acá. Tenemos que el cartílago tiroides va de C4, borde superior, a C5, borde inferior. Entonces, si me piden mitad inferior, ¿cuál sería, por así decirlo, la parte más afectada? Me piden parte más afectada o parte donde se encuentra la mayor lesión, ¿no? Tengo esas dos opciones, decir C4 o decir C5. Pero con este dato que me han dado, de mitad inferior, ¿qué marcarían ustedes? C5. C5. C5, ¿verdad? Básicamente así les hacen las preguntas, ¿ok? Tienen que fijarse bastante en lo que les están pidiendo. Luego vienen las preguntas así, que te pueden preguntar, ¿la lámina de una vértebra cervical es de diámetro transverso similar al vertical? Y ahí tienes que Falso. acordarte de esta parte de acá, pues, ¿no? Falso. ¿Es similar esto, su No. lámina? No, ¿verdad? Porque en láminas de la vértebra cervical, acuérdense que su diámetro horizontal o su diámetro transverso era mayor, ¿verdad? Era más grande. El único que es similar, acuérdense que es la vértebra torácica, que su lámina ahí sí es cuadrada, ¿ya? Tiene diámetros similares. Por ende, esta pregunta es falsa, ¿verdad? La lámina de una vértebra cervical es de diámetro transverso similar al vertical. No, falso, no es similar. ¿Ok? Aquí, el agujero vertebral de una vértebra lumbar es circular. Falso. ¿Ok? Falso, ¿verdad? Tienen que acordarse de esta imagen. Cervical, triángulo, torácico, circular, lumbar, triángulo. ¿Ok? Triángulo, círculo, triángulo. Por lo tanto, es falso. Acá, es característica de las vértebras torácicas que la caría articular completa o hemicarilla en el cuerpo para la articulación costo-transversa. Te está diciendo que las dos, tanto completa como la hemicarilla. Ambas tienen articulación costo-transversa. ¿De acuerdo? Falso. Falso. Falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había una excepción. ¿Y esa excepción cuál es? T1, T10, T11 y T12, que presentaban carillas completas. Esa es su excepción. María Fe, una pregunta. ¿No sería que es porque se está refiriendo a las apófisis transversas y no se está refiriendo al cuerpo? Ah, también. La También. articulación, sí. Costo vertebral, también. Esa parte de acá también. Ujú. Muy bien. También es falso por eso. Para repasar, para dar aporte también a eso. ¿Cómo se llamaba esa articulación? Costo transversa. ¿Qué unía? Tubérculo costal con apófisis transversa. ¿Ok? Estos son pasitos que recolecté del ciclo pasado, creo. Más o menos así les viene. Por eso les digo que aprovechen bastante sus pasitos de parcial. Luego viene acá esta pregunta. Es característica de las vértebras lumbares. Se pone articulación interapofisiaria eje vertical. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ujú. Ahí en las diapos les da un resumen el doctor. ¿Ok? Les ponen acá cada eje. ¿Ok? Lumbares, verticales. Y ya. Básicamente es eso, chicos. ¿Hasta acá alguna duda o algo? Voy a cerrar esto. Voy a parar la grabación.